Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a TV Salud, el programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. La noche de hoy tenemos la continuación del programa de reforma tributaria a los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas. Es decir, que seguimos con los invitados por parte de la Facultad de Ciencias de la Administración, al profesor Enrique Jorge Ágreda Moreno, y por parte de la Facultad de Salud, el profesor José María Satizábal. Kelly, ¿cómo comenzamos el día de hoy? Bueno, en la noche de hoy, profesor, y nuestros televidentes, vamos a comenzar con una nota, y esta nota va a estar a cargo del profesor Uriel Cardona Núñez, que desde su experticia como jefe del programa de cirugía oncológica de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, nos va a contar su opinión acerca de esta reforma tributaria desde los puntos como la obesidad y los problemas que desencadenan este consumo de estos productos a nivel de nuestro cuerpo con enfermedades oncológicas. Vamos a ver. Evidencia contundente que en los países donde se tiene un mayor consumo de calorías por habitante y donde se ha dado un desarrollo muy importante en la industrialización de los alimentos, hoy en día son los países que tienen los mayores índices de obesidad, y eso se refleja en sus cifras de enfermedad cardiovascular y de cáncer. De hecho, Estados Unidos fue uno de los primeros países que comenzó a desarrollar iniciativas para controlar básicamente una industria alimenticia que puede estar comprometiendo las políticas de salud pública. Igual lo ha hecho México, donde existe un impuesto sobre las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados. Colombia pienso que no puede ser ajeno, porque es una iniciativa global que puede tener trascendencia en los programas de salud pública. Este fue el profesor Uriel Cardona, que nos habla desde la perspectiva, desde el programa de oncología, que es algo que debemos evitar. Por eso lo dice, que en otros países están acogiendo esta medida y pues han dado resultados. Profesor Jorge, cuéntenos acerca de cómo han tomado los sistemas productivos esta medida de reforma tributaria. Bueno, yo creo que incluso más allá que los sistemas productivos, creo que hay que verlo desde tres perspectivas. La una es la política. Desafortunadamente, quiero ampliarme, Mateo, en eso. No se ha hecho una discusión seria sobre el tema, en mi opinión. Convertir, por ejemplo, este debate en la reforma del salchichón me parece que de alguna manera le resta la importancia que tiene el ciudadano. Un poco se juega, yo creo, al no conocimiento en sí de los fundamentos de la reforma y, en mi opinión, de los constitucionales de la reforma. Y por otro lado, se intenta, digamos, de alguna manera aprovechar, digamos, la coyuntura para generar cierta incertidumbre y no el conocimiento que debería ser la prioridad. Entonces, desde el punto de vista político, esa generación de incertidumbre creo que no ayuda mucho para la construcción del propósito, no solamente del gobierno, sino de la sociedad en general. El segundo aspecto es el aspecto de la sociedad, de la comunidad, de las personas, que van a recibir una cantidad de información que a lo mejor no sea la mejor, la más fructífera para tomar una posición frente a ello. Y la que usted me está preguntando del sector productivo, pues lógicamente acuérdese que el sujeto pasivo va a ser el productor o el importador. O sea que él va a recibir, digamos así, esa carga y lógicamente la va a trasladar a los consumidores, pero en principio también puede verse afectado porque considerará que sus niveles de producción o sus expectativas de crecimiento se van a ver recortadas. Eso me parece que es sensible y es natural que suceda. De ahí la importancia, creo yo, de esos diálogos que se han abierto, porque hay sectores realmente que puede ser que en un momento dado un impacto así de lleno puede afectar la economía de ciertas empresas de pequeñas envergadura. No así para otras que incluso deberían ayudarle al mundo en general para ir reduciendo desde el ámbito del productor
los índices de, por ejemplo, del azúcar. Yo creo que en ese ámbito el sector productivo, especialmente el que tiene pues, menor capacidad productiva, el que genera de pronto menores ingresos, puede verse de momento impactado por ello, y la sensación que le puede estar ocurriendo a ellos es esa, que sus niveles de producción, su capacidad competitiva va a verse disminuida. Por eso yo le insistía un poco sobre el tema de la transición. O sea, ni en la economía, ni en la sociedad, ni en la psiquis del ser humano se transita de un momento 1 a un momento 0 en una transición. Sin que exista un momento en que yo tenga que asumir, incluso yo propongo además que todo sea gradual. O sea, la gradualidad es un elemento que nos debe conducir al cambio, no solamente de comportamientos, sino al cambio incluso de ideales, de concepción del mundo. Creo que a Colombia sí le hace falta fundamentalmente el conocimiento de la Constitución política, porque es el contrato. No entender ese contrato genera justamente lo que está ocurriendo, ¿no? Una desinformación, no captar, digamos así. Eso, por ejemplo, los teóricos hablan de cuando yo tengo dos principios que se están enfrentando, tengo que seleccionar uno de ellos. Y aquí tengo un asunto que es vital, que es la salud, que es la vida, que son derechos fundamentales, frente a una política pública que tiene que hacerse seguramente para poder morigerar, digamos, eso que yo les he llamado, o sea, yo he llamado, no, la economía y los expertos en la tributación, las externalidades negativas. Claro, profesor, Es y nosotros creemos que también desde la pedagogía se debe entonces enseñar a la población, y como usted lo dice, de una forma también gradual. Sin embargo, de todos modos, retomando el concepto de salud, mi siguiente inquietud es para el doctor Satizábal, desde el punto de vista que en cuanto a hábitos, nosotros nos volvemos adictos a al consumo de este tipo de alimentos, porque digamos, si uno está triste, entonces va y se toma algo bien dulce, que porque le levanta el ánimo, y entonces así uno poco a poco se va dando cuenta que se vuelve adicto. Entonces, para el doctor Satizábal, ¿qué tipos, si existen algún tipo de tratamientos o para cambiar esta llamada adicción o este hábito? Con una buena consulta entre médico especialista en este tema, un médico nutriólogo, los nutricionistas también saben manejar este tema, y en algunos casos pues hace necesario también que nos acompañemos del psicólogo para poder ir de una manera integral haciendo el tratamiento. El todo es que obviamente el organismo se va acostumbrando a comer este tipo de alimentos, y lo que necesitamos es desacostumbrarlo y empezar a comer otras cosas que son igualmente ricas pero que no nos van a causar daño. Profesora Agreda, y de acuerdo a la respuesta del profesor Satizábal, o sea, al aplicar esta reforma, estos impuestos, ¿podremos entonces cambiar esta cultura? Digamos, ahí donde se juntan el trabajo en equipo. Esto no surge de la bolsa del tributo. Esto tiene que ser una combinación de esfuerzos. Por ejemplo, digamos, número 1, o sea, el sistema de salud debe estar ya preparar planes para poder, digamos, no solamente informar, sino para poder hacer unos tratamientos, un acercamiento para que las personas abandonen esos hábitos. Entonces tiene que haber un proceso total de medicina preventiva, de acompañamiento, para que las personas con su conocimiento puedan ir digamos, en cierta forma, digamos, teniendo alguna precaución con ese tipo de alimentación. La segunda es un Ministerio de Agricultura, porque decimos, bueno, el problema es el hambre también, o sea, no es que, y esa situación de tener alimentos que pueda yo llevar, por ejemplo, al trabajo, a la escuela, al colegio, pues tiene que tener un proceso de agroindustria. O sea que esto no solamente se resuelve, hay un asunto importante que es lo siguiente. Digamos, la mano dura que tiene, digamos, un gobierno para intervenir en la economía es el tributo. Tal vez el instrumento más efectivo que puede existir es ese. Si, por ejemplo, el gobierno quisiera
digamos, intervenir la economía, es decir, vamos a reducir tal producción de tal artículo, entonces grava ese tipo de bienes. O si vamos a tratar de evitar que ciertos comportamientos se produzcan, entonces grava ese tipo de servicios. Y de esa manera, digamos, con esa mano fuerte de la tributación, se logra unos cambios que de pronto sean de fuerza. En cambio, si uno hace un ejercicio de equipo, donde solamente la tributación es un medio, una herramienta además muy fructífera, porque de alguna forma prohíbe, restringe y entonces nos cambia la fuerza. Pero por otro lado tiene que haber un acompañamiento que te tome de la mano, digamos, un poquito ideal, en el sistema de salud, que se vuelva preventivo, que se vuelva cercano, el médico, no sé, familiar, todas esas cosas que se han prometido que son posibles. Claro, profesor, tiene que haber un acompañamiento, Sí. no es algo, una medida que uno dice, bueno, vamos a hacer esto y vemos cómo nos va, sino que tiene que haber, como usted lo decía, una unión de fuerzas entre cada uno, pues, de los actores, porque esto va para largo y va a ser algo bueno también tanto para la economía como para la salud de los colombianos. En este caso vamos a preguntarle al doctor José María Satizábal, ¿cree que es justificable esta medida de impuestos a las bebidas azucaradas y ultraprocesadas? ¿Cree que esta reforma tributaria va a funcionar? Esta medida no la acaban de inventar aquí en Colombia. Esta medida ya se está usando en muchos países del mundo, en los países industrializados, países europeos, se están usando precisamente este tipo de medidas para desestimular precisamente el consumo de este tipo de alimentos que nos pueden producir daño. Los padres de familia son un factor bien importante, porque los padres de familia tienen que saber que dándole este tipo de productos lo que están haciéndole es causándole daños a los niños, ponerlos en riesgo de enfermedades graves, como ya decimos, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, que más adelante en el adulto pues pueden llegar a presentar un infarto agudo de miocardio, o sea, un infarto del corazón, o puede presentar accidentes cerebrales. Obviamente que una gaseosa que está cargada de azúcar, con un pastel cargado también de azúcar y de grasas saturadas, no es una lonchera para un niño. Entonces tenemos que también aprender eso y que los padres interioricen que pues puede ser mucho más fácil darle una gaseosa y un pastel, pero que obviamente interioricen y se hagan conciencia de que este tipo de alimentación le produce mucho daño a los niños. Así es, doctor Satizábal. Entonces aquí estamos como en una balanza también. ¿Cómo decidir qué prima más, la economía o la salud, doctora Agreda? Bueno, generalmente cuando hay que tomar una decisión que tiene que versar sobre las personas, sobre los humanos, las decisiones a veces escapan a la racionalidad. A veces no es un problema de sumar y restar. A veces es un asunto que hay que situarse en la posición de los sujetos. Pues Colombia es un país que tiene más de... Este es un problema del país, pero tiene una serie de dificultades. Entonces, si uno le diera, por ejemplo, a un teórico del derecho, hágame el favor, ¿qué prima más? ¿La salud o prima más, digamos, esta manera de hacer o de presionar, digamos, el cambio de hábitos? Es que, ¿qué prima más? Le damos rienda suelta, digamos, a estos alimentos sin control, o imponemos este tipo de tributos para de alguna forma resolver el problema a la humanidad, digamos, en este caso a los colombianos. Entonces, esa solución a veces pasa por no ser tan exacta, no puede ser tan precisa. Pero yo creo que ahí tiene que haber una cantidad de matices. Y el único matiz que me parece es, si yo te invito a que recorras un camino, la única manera posible de hacer que yo camine ese camino contigo es que tú me acompañes. ¿Y qué significa eso? Bueno, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con una tributación de esas, pero acompañado de medidas que pasen de las palabras a las acciones. Entonces, si yo, por ejemplo, construyo, digamos, alguna forma de política alimentaria que sea sustituto de acceso, además, que permita a esos productores hoy en día que tienen ese tipo de bebidas reducir los indicadores de azúcar, por ejemplo, o a los que están produciendo alimentos ultraprocesados, generar algunas alternativas también desde esa perspectiva, entonces estaríamos acompañando una política.
Entonces allí por lo menos, y vuelvo y le digo, o sea, colocar a alguien ahora a decir, sopese, diga qué es más importante, dejar que esto siga el camino de los ultraprocesados, de las gaseosas azucaradas, importando poco el estado de salud de los colombianos, o por otro lado, importa más restringirlo e intentar, digamos, de alguna forma con el tributo, lograr la salud de la gente. Entonces, unos dirán la salud, otros dirán como el joven que dijo, al que le gusta le sabe. Otro como el profesor que ahora planteaba, esto es un asunto de vieja data, o sea, este no es el invento colombiano. Hay estudios, hay procesos mundiales que se han realizado tendiente a esto, a tratar de que la sociedad, la comunidad, pues los habitantes del planeta migren a otras formas de vida, digamos, de costumbres. Uno se hace una pregunta más allá. Ese problema lo vemos nosotros aquí así, no. Hay una cosa que es más allá de política pública, pero de salud del mundo. ¿Por qué no le exigimos? ¿Por qué no nos oponemos? ¿Por qué no hacemos radicalmente un proceso para que esos generadores de alto consumo de las multinacionales que producen esos alimentos, que generalmente incluso son importados también para nosotros, ¿por qué no restringimos eso? O sea, ¿por qué no de allá logramos el acuerdo para ir reduciendo, para que luego al final en la cadena no quede el consumidor como el culpable, como el sacrificado, como el que hay que perseguir o hay que agregarle a él un costo de vida? Siendo que digamos, la materia, el generador grande, está en las grandes compañías. O sea, usted va a un supermercado acá y usted encuentra productos ultraprocesados importados. Y usted la pregunta es, ¿quién lo produce? ¿Un artesano? ¿Quién genera eso? Una economía globalizada. Las preguntas no solamente deben quedar, digamos, radicadas en el ciudadano de a pie y nosotros como comunidad de un país. Claro, tiene que ir mucho más allá y yo desafortunadamente veo y me entristece realmente a mí, por ejemplo, ver que ciertos políticos, por ejemplo, digamos como que menosprecian el sentido y un poquito me parece a mí que deja muy por debajo la discusión que tiene que ser en términos de salud, en términos de economía, de proyección del país, en términos de un sistema que permita los derechos fundamentales. Así es, profesor. Y en cuanto a mirar estos cambios de vida, esos cambios de estilos saludables, tenemos nuestra siguiente nota y en ella nos van a compartir el doctor Jaime David Biafara Belalcázar, quien es coordinador del Departamento de Nutrición y el programa de obesidad del Hospital Universitario del Valle, y nos va a contar acerca de las recomendaciones nutricionales. Vamos a ver la nota. Realmente me parece que el punto más fundamental para llevar una nutrición adecuada y prevenir la obesidad es que no dejes pasar o no hagas procrastinación con tu problema de salud actual. No esperes 30 kilos más tarde, 20 kilos más tarde para acudir a un profesional de la salud. Uno puede darse cuenta de que su estado nutricional se está alterando en medidas tan sencillas y subjetivas como es la ropa. Cuando notas que tus prendas habituales empiezan a quedarse anchas, ¿sí? Empiezan a apretar, es un llamado, es una alerta primordial, es una primera alerta que te puede indicar de que algo está pasando con nuestro cuerpo. Otra medida importante para tener una nutrición adecuada es acercarte con un profesional de nutrición y dietética graduado y calificado para dar una orientación adecuada respecto a los buenos hábitos saludables. Es así que de la mano de este profesional y atacando esas buenas recomendaciones es que podemos tener una buena nutrición. Profesor Ágreda, coméntenos ahora a nosotros y a los televidentes cómo entonces tener una buena manejo de la economía respecto a esta reforma que se viene. Bueno, digamos que es muy complicado recomendarle a una persona cómo maneje su economía, pero lo que sí es claro es que migrar, digamos, de estos hábitos, y eso lo ve uno en la población mayor. Cuando llega a cierta edad, uno va conociendo que sufre de todo. Cuando es muchacho no sufre de nada. Y entonces uno pareciera ser que esto es como un cuento que nos están vendiendo para introducirnos en un impuesto.
no reconociendo la importancia que tiene eso en la salud personal y pública, el sistema de salud. Yo lo que le recomiendo a la población es primero que intentemos, y de parte de la Universidad del Valle por lo menos, intentar hacer una pedagogía de la Constitución política para reconocer en qué sentido uno puede sopesar qué es lo que prima. Lo segundo es hacer un llamado también al gobierno para que no sea solamente la política de la tributación, sino la política del equipo que permita la sustitución paulatina, lenta, de una cultura que conduzca, digamos así, a la realización del objetivo que es bueno, que es mundial, que es interesante, de la salud. Perfecto, profesor, y es importante que nosotros tengamos en cuenta todos estos puntos que usted nos toca para poder seguir adelante pues, en la propuesta que se tiene con la reforma, y que nosotros como ciudadanos también estemos muy pendientes de cómo hacer las recomendaciones para que nuestra economía también pueda no verse como estancada en esto. Pero ahora llegó la hora de ver Tejiendo Conexiones que Sanan. Tenemos a la coach Juliana Velázquez, quien en esta ocasión nos va a hablar acerca de los beneficios de tener una mascota y de cómo cuidarlos de una manera adecuada para nuestra salud y bienestar. Miremos la nota. ¿Sabían ustedes que alrededor del 40% de los hogares colombianos tienen al menos una mascota? Según cifras, aproximadamente el 60% son perros, el 22% gatos y el 17.3% tienen ambas especies. También hay otro tipo de animales como conejos, hámsters y mini pigs. Cuando hablamos de animales o hablamos de los animales de compañía, estamos hablando de un vínculo profundo que revierte múltiples beneficios, no solamente para quien estamos cuidando, sino para toda la familia. Vínculos como por ejemplo el cariño, el respeto, la lealtad, la compasión, el amor, el poder y ante todo un profundo sentido de cuidado. Es parte de lo que nosotros podemos cultivar al tener nuestras mascotas en nuestro hogar. Y para hablar de la tenencia responsable de animales, el día de hoy contamos con la presencia de Emir Murillo. Él es médico veterinario especialista en especies menores. Bienvenido, doctor Murillo, a nuestro programa. Hola Juliana, muchísimas gracias por la invitación. Soy Emir Murillo, médico veterinario, especialista en medicina interna, y hoy les voy a dar algunos tips referente a la tenencia responsable de mascotas. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la tenencia responsable de mascotas se regula con la Ley 746 del 2002, la cual regula la tenencia responsable de mascotas, la integridad de las mascotas y la salud pública. Pero como tenedores de mascotas, más que regirnos sobre una ley, tenemos que tener en cuenta que al adquirir o adoptar o comprar una mascota es una vida la que estamos llevando a nuestro hogar y debemos saber algunas cositas que debemos tener en cuenta. La primera, las mascotas deben estar en un espacio iluminado, debe ser un espacio amplio de acuerdo a su tamaño. El segundo tip es que debemos ir al veterinario de manera rutinaria, por lo menos 2 a 3 veces al año para hacer chequeos, exámenes de sangre y adelantarnos un poquito a las enfermedades. El tercer tip básicamente es la vacunación. Normalmente en las mascotas se debe realizar una vez al año, tanto en felinos como en caninos. Pero esto va a variar un poco de acuerdo al médico veterinario y de acuerdo a la zona en la cual te encuentres ubicado. Cuarto tip es la desparasitación. Desparasitación tanto en felinos como en caninos se recomienda que se realice cada 3 a 4 meses. Y el último básicamente es la esterilización. Mi invitación como médico veterinario es a que tengamos las mascotas de manera responsable, con amor. Recuerden que si ellos están bien, nosotros estamos bien. Algunos de los beneficios de tener estos seres peludos amados en nuestros hogares son los siguientes: disminución de los niveles de estrés, mejora nuestra salud cardíaca, contribuye a nuestro proceso de interrelación social. También nos ayuda a tener una más larga y plena vida. Profesor Sotizábal, y en todo el tema que hemos venido tratando acerca de los
alimentos de ultraprocesados y las bebidas azucaradas, ¿qué recomendaciones nos daría para tener una alimentación balanceada y poder ir eliminando o retirando de nuestra dieta diaria este tipo de alimentos? Lo importante es consumir una dieta balanceada que contenga todos estos productos que estamos diciendo, o sea, que contenga los carbohidratos, o sea, las azúcares, que contenga las grasas, ojalá grasas que no sean saturadas, como la manteca, el chicharrón, el chorizo, todo este tipo de alimentos que son muy ricos en grasa y obviamente en cantidades que sean moderadas, lo que necesitamos para nuestro metabolismo. Por eso, de acuerdo con nuestra contextura física y de acuerdo con nuestra actividad física, yo debo tener un esquema de alimentación que me permita hacer bien mi metabolismo sin causarme daño por depósitos o por alteraciones en las rutas metabólicas. Muchas gracias, profesor José María Satizábal, por acompañarnos en estos dos programas en los que hablamos acerca de la reforma tributaria, específicamente sobre los impuestos que habrían a los alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Esto ha sido todo por el día de hoy. Kelly, muchas gracias también, profesor Ágreda, por acompañarnos y ser parte pues, de este programa que le da como una luz a nuestros televidentes y a nosotros mismos en estos temas acerca de salud y en este caso temas de la administración. Bueno, muchas gracias por la invitación y esperamos que realmente contribuyamos en algo a que la comunidad en general pues, reciba otros insumos para poder discutir este proyecto. Muchas gracias a todos y les deseo la mejor salud y que esos alimentos ultraprocesados y la vida azucarada pues quede un poquito al margen. Muchas gracias, profesor. Y a nuestros televidentes les agradecemos y les recordamos entonces acompañarnos todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Feliz noche.